Buenas tardes. El tema que nos tocó dar a conocer es de la diabetes mellitus. A continuación, se presentará un video en donde hablaremos a fondo sobre esta enfermedad, recordando que durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes en México se han incrementado y actualmente es la segunda causa de muerte en el país. Definición. La diabetes mellitus es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia, que se acompaña de alteraciones del metabolismo, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Existen distintos tipos de diabetes mellitus, desde la tipo 1 y 2 hasta la gestacional, MODY, relacionada con fibrosis quística y secundaria a medicamentos. A continuación, hablaremos de ellas. La diabetes mellitus tipo 1 se produce debido a la destrucción evolutiva de las células beta del páncreas. El individuo en esta tiene el 90% de sus células beta destruidas. Esta diabetes constituye entre el 1 y 10% de diabéticos en el mundo. Cuando hay de base un fenómeno autoinmune, se denomina diabetes mellitus tipo 1A, y cuando no se detecta autoinmunidad, se habla de diabetes mellitus tipo 1B. Por su lado, en la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, un componente genético altera la secreción de la insulina a través de regeneración deficiente de las células beta, resistencia a la insulina o ambas, sumando factores como obesidad, sedentarismo, tabaquismo y estrés, se presentará la intolerancia a la glucosa o un estado prediabético y, finalmente, se desarrollará la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus gestacional se diagnostica por primera vez durante el segundo o tercer trimestre de embarazo. Afecta la forma en que las células utilizan el azúcar, lo cual causa un alto nivel de glucosa sanguínea que puede afectar el embarazo y la salud del bebé. En las mujeres con este tipo de diabetes, la glucosa sanguínea suele volver a la normalidad después del parto. Sin embargo, tienen un mayor riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2. Dentro de la clasificación de otros tipos de diabetes, encontramos la diabetes MODY, que se produce por defectos genéticos de las células beta, los cuales se deben a un defecto en la secreción de insulina, no afectándose la acción de la misma. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Por otro lado, tenemos la diabetes relacionada con la fibrosis quística, en la cual las personas tienen generalmente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, a su vez, puede afectar la función pancreática exócrina, haciendo que el páncreas deje de producir cantidades suficientes de insulina o tenga una resistencia a esta, como en el caso de la diabetes tipo 1 y 2. Además, se encuentra la diabetes secundaria a medicamentos, en la cual algunos medicamentos como los glucocorticoides o los inmunosupresores pueden alterar la secreción o la acción. Pues el diagnóstico se basa en el concepto de que la elevación anormal de la glucemia incrementa el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente retinopatía, y esto se debe a que hay una alteración en la insulina o también puede haber una ausencia de hormona y esto se produce en el páncreas, y así permite la captación de la glucosa por los tejidos que la utilizan como un combustible. En la diabetes mellitus tipo 1 se debe a la destrucción de origen autoinmune de las células beta del páncreas y lleva a la deficiencia absoluta de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 hay dos pruebas para diagnosticar la diabetes. Una es la prueba de hemoglobina glicosilada, que es una prueba de sangre que indica el nivel de azúcar en la sangre con un promedio de 2 a 3 meses. Se recomienda hacer este examen en ayunas y si el nivel de azúcar en sangre es mayor a 126 miligramos por decilitro, indicará que tienes diabetes. La segunda prueba es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Se recomienda ayunar durante la noche y beber un líquido azucarado en el consultorio del médico. Después se medirá el azúcar en sangre durante las siguientes 2 horas. Esta prueba es menos frecuente, excepto durante los embarazos. En la glucosa urinaria, si se rebasa el límite de glucosa en sangre, que está situado entre 160 y 180 miligramos por decilitro, la glucosa pasa por la orina y lo que se conoce como una superación del umbral renal. Por último, tenemos la glucosa plasmática, en donde si hay una presencia en concentración superior a 200 miligramos por decilitro en el plasma,
se conoce como diabetes y se recomienda hacer este examen o prueba también durante en ayunas. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat González y les voy a hablar sobre las principales alteraciones metabólicas en la diabetes mellitus. En la diabetes tipo 1, los niveles de insulina decrecen. Hay una disminución de insulina en el hígado, así como un relativo exceso de glucagón. El exceso en la concentración de glucosa en sangre sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón. La escasez de glucosa como fuente de energía, la degradación proteica aumenta la producción de urea y un balance negativo de nitrógeno, y en la forma más avanzada de la diabetes tipo 1 se puede producir una cetoacidosis y un coma diabético. En la diabetes tipo 2, los pacientes presentan un alto contenido de triglicéridos plasmáticos, presión arterial elevada y distribución del tejido adiposo en la parte superior del cuerpo. Hay una incapacidad de las células beta del páncreas para secretar insulina, la deficiencia de receptores de insulina y alteraciones en la estructura de la insulina. Por lo que respecta a la diabetes gestacional, la glucosa sanguínea materna disminuye y aumentan los ácidos grasos libres y los cuerpos cetónicos. Disminuye la respuesta insulínica a la glucosa, lo cual conduce a una hipoglucemia en ayuno y un aumento de los lípidos plasmáticos e hipoaminoacidemia. El metabolismo de los carbohidratos se afecta al aumentar la producción de somatostatina coriónica humana placentaria, prolactina, cortisol y La glucagón. insulina se inician al activar su receptor de membrana, el cual desencadena múltiples vías de señalización que median sus acciones biológicas. Debido a la importancia de la regulación de funciones biológicas promotoras de crecimiento y la proliferación celulares, las acciones de las insulinas son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento metabólico. Promover el adecuado funcionamiento metabólico y el balance energético. Si estos mecanismos se ven alterados, pueden producir una condición conocida como resistencia a la insulina, en donde las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, causada por mutaciones o modificaciones post-traduccionales de moléculas efectoras localizadas río abajo del mismo. Esto provoca que se acumule en la sangre. Eventualmente, esta complicación puede derivar en diabetes de tipo 2. Por lo general, la resistencia a la insulina no presenta síntomas. En años recientes, se ha identificado que condiciones como la inflamación, el estrés del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial promueven la resistencia a la insulina. La pérdida de peso y el ejercicio pueden revertir la insulinoresistencia. Los efectos crónicos, al no tener un buen control de esta enfermedad, pueden desarrollarse, como pueden ser los problemas visuales, desarrollo de úlceras en la piel, dificultad para el control de la presión y colesterol. Los nervios en el cuerpo pueden resultar dañados, inclusive daño a nivel de los riñones. La consecuencia, ya sea de tipo 1 o 2, puede desarrollar a grandes problemas, como pueden ser la retinopatía diabética, la amputación de extremidades inferiores, insuficiencia renal, mayor riesgo de un infarto al miocardio y mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Es por ello que siempre se aconseja tener un buen control. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico y dietético. Las personas con diabetes necesitan tener un tratamiento dietético, una práctica de ejercicio físico, el establecimiento de un plan de disciplina y un estilo de vida completamente diferente al que solían tener. Eso es como un requisito que todos los pacientes, independientemente del tipo de diabetes que tenga, tienen que cumplir. Lo que cambia en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 es que requieren de inyecciones de insulina y un control de glucosa en la sangre. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 no cambia excepción de que sí se puede mantener controlado los niveles de la glucosa en sangre con dieta y ejercicio. Más sin embargo, la mayoría de los pacientes requieren de medicamentos para reducir los niveles de glucosa en la sangre, incluyendo muchas veces la insulina. Por último, en esta tabla observamos los nombres genéricos de algunos medicamentos con su posología y su dosis.